En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Bueno, precisamente a esta hora de la mañana, entonces saludamos a la doctora Stephanie Pardo. En tiempo real, son las 6 de la mañana, 43 minutos. Doctora, buenos días y pues, ¿cómo es el tema que nos trae hoy y que nos tiene acostumbrados todos los lunes en el informativo minero? Le escucho. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, firma con más de 2.000 abogados en el mundo, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Hoy quiero hablarles del capítulo 7 del proyecto de ley minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida. Proyecto de ley que no ha sido presentado ante el Congreso de la República, estuvo en fase de comentarios hasta el 31 de marzo, se supone que está en inicio o para dar inicio a la consulta previa con las comunidades y continuar con esta socialización de este proyecto de ley. El capítulo 7 habla de caducidad, multas y suspensión del contrato minero. Hoy quiero hablarles de ese capítulo. Ya estamos finalizando el análisis, estamos en la fase de cierre prácticamente de análisis de este proyecto de ley. Un proyecto de ley que trae 219 artículos. Nuevamente lo reitero, lo he dicho en varios programas, me preocupa muchísimo que este proyecto de ley tan extenso haya sido leído en su integridad por los pequeños mineros, los medianos mineros, los grandes, que haya sido analizado. Cada vez me preocupa más porque si bien veo mucho apoyo del sector gremial, no veo que las empresas estén muy activas en comunicar su preocupación por este proyecto de ley, quizás por lo denso, quizás porque claramente es un nuevo código de minas. El artículo 219 señala que deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. No deroga expresamente el código de minas, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Entonces es un nuevo código de minas. El sector, las empresas deberían estar comentando, comunicando sus preocupaciones sobre este proyecto de ley. Y pues se ve que, bueno, vamos a ver si luego de esta fase de comentarios y después de agotar la consulta previa, el gobierno va a publicar un nuevo proyecto de ley final en la que pues nos enseñe sobre cuáles fueron esos comentarios que fueron adoptados, acogidos o no por la autoridad. Entonces este capítulo 7, como lo decía, habla de la caducidad, de las multas y de la suspensión del contrato minero. Vamos a hacer un análisis comparativo de las causales de caducidad, análisis comparativo respecto del proyecto de ley y la ley 685 de 2001, que es nuestro actual Código de Minas. El artículo 112 de nuestro actual Código de Minas, de la ley 685, trae 9 causales de caducidad. 9 causales de caducidad y el proyecto de ley traería 10 causales más. Es decir, el artículo 102 de ese proyecto de ley traería 22 causales de caducidad. Vamos a ver cuáles fueron las causales que se agregaron y cuáles fueron las causales que se eliminarían de radicar este proyecto de ley ante el Congreso tal y como está en este momento. Entonces, el primer dato importante es que se elimina la causal de caducidad que establece en el artículo 112
que el omitir el aviso previo a la autoridad minera para hacer la cesión del contrato sería una causal de caducidad. Recordemos que esta causal tiene un objetivo claro, y ese objetivo es justamente que los mineros no deleguen, no transfieran sus derechos ni sus obligaciones a terceros sin que la autoridad minera esté informada y sin perder claramente pues el control de sus minas, porque eso traería perjuicios no solamente para el titular minero, sino perjuicios también para el Estado, para la autoridad minera, porque al perder el titular minero ese control, pues la autoridad minera de alguna manera también lo pierde, y pues todas las medidas, los efectos e impactos del proyecto de ley, del proyecto minero, no podrían ser vigilados y monitoreados por la autoridad. De manera muy extraña, eliminan pues esta causal de caducidad del proyecto de ley, la eliminan por completo, incluyen otras. Entonces está, por ejemplo, la no declaración, liquidación y pago oportuno y completo de las regalías. Esto ya está en nuestro actual Código de Minas. En el actual Código de Minas se establece que el no pago de las contraprestaciones económicas daría lugar a la caducidad. Claramente las regalías, al ser una obligación económica, pues entraría dentro de esa, o entra dentro de esa causal. El proyecto de ley lo separa, lo hace de manera autónoma, pero ojo, porque el proyecto de ley no solamente castiga el no pago de las regalías. El proyecto de ley, además de castigar el no pago de las regalías, castiga la no declaración y la no liquidación de las regalías. Entonces, ojo, porque esto sería una causal autónoma, distinta, adicional, y pues algunos mineros se cuelgan con esta obligación, presentan la declaración de regalías luego de que lo requieren o las presentan por fuera de término, y pues esto no es causal de caducidad siempre y cuando lo paguen. Pero con este proyecto de ley se incluiría una causal adicional, que sería el solo hecho de no declarar la regalía daría lugar a la caducidad del contrato. Otro de los temas que se incluye, de las causales que se incluye, es la revocatoria y o pérdida de fuerza ejecutoria de las autorizaciones ambientales y o de la licencia ambiental. Entonces, la revocatoria o la pérdida es distinto a la negación de la licencia, pero se hace de manera independiente dentro del artículo. Entonces hay una causal, que es la 9ª, que habla sobre la revocatoria o la pérdida de fuerza ejecutoria de las autorizaciones ambientales, y hay otra causal autónoma, que es cuando la autoridad ambiental competente niegue la licencia ambiental. Entonces, ojo, porque son terminologías distintas. Una cosa es cuando yo ya tengo la licencia y la autoridad ambiental me revoca la licencia. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues la ley 99 del 93 establece de manera clara que existe la posibilidad de que se revoque una licencia ambiental cuando pues no se esté cumpliendo con las obligaciones. Entonces, cuando esto pase, la autoridad puede revocar esa licencia ambiental, y cuando la autoridad ambiental revoca esa licencia ambiental, en la actualidad no hay una causal específica de caducidad. El proyecto de ley incluiría esa posibilidad, y la pérdida de fuerza ejecutoria es distinta, porque es cuando, otorgada la licencia, el titular de la licencia no ejecuta las actividades derivadas de la licencia durante el término de 5 años. Entonces, es distinto esos dos supuestos que establece la causal 9ª del proyecto de ley, así como cuando la autoridad niegue la licencia. Entonces, ahí no hay un otorgamiento de la licencia, sino que hasta ahora el titular minero está solicitando la licencia y la autoridad niega dicha licencia. En el articulado dice niegue o rechace. Rechazar no es un término adecuado, porque no es un trámite que esté contemplado como tal en la ley. La autoridad ambiental o niega o revoca la licencia o la otorga, pero no la rechaza. No sé si lo que están pretendiendo incluir ahí es que cuando se archive una licencia se podrá declarar la caducidad, lo cual sería absurdo,
porque el archivo de una licencia ambiental no es un obstáculo para que el titular minero vuelva a presentar la licencia ambiental. El archivo de una licencia es simplemente, usted no me dio toda la información completa, yo necesito saber más del proyecto, usted no aplicó bien los términos de referencia y en consecuencia, con base en eso, yo le archivo la licencia, pero siempre en esos actos administrativos de archivo se señala que se podrá volver a presentar la solicitud de licencia. Entonces, muy peligroso esa palabra rechazar porque podría prestarse para confusiones. Otra de las causales que se incluyen es todo el tema de seguridad e higiene minero. Se señala que cuando se presente un accidente mortal en el desarrollo de la actividad, siempre que esto sea causado por el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad e higiene minera, cuando se presente un accidente mortal hay causal de caducidad. Entonces, ojo, porque hay muchas empresas que tienen este tipo de accidentes por casos fortuitos, por fuerzas mayores, por diferentes causas ajenas a la seguridad e higiene minera y pues esto sería entonces también causal de caducidad. Cuando haya inestabilidad de taludes o túneles que cause daños a tercero o pérdidas de vida humana, pues también es una nueva causal de caducidad que incluye el proyecto de ley. Y cuando se afecte la calidad de agua por metales pesados o metaloides que violen las normativas vigentes y que afecten bocatomas de aguas para consumo humano o que contaminen aguas subterráneas. Este efecto es un efecto que se contempla en algunos proyectos mineros. Y pues digamos que, como ustedes saben, hay algunos proyectos mineros que están muy relacionados con el tema de aguas, de abatimiento, de aguas freáticas. Entonces, pues bueno, esto es otra causal que se incluye. Habrá que tener, de ser aprobado este proyecto de ley como está, pues habrá que tener mucho cuidado y cautela con este tema de la afectación de la calidad de agua, porque si se afecta la calidad, pues se puede caducar el contrato. También se incluye en caso de que se usen sustancias prohibidas como el mercurio en los procesos de beneficio minero, pues se hace una causal de caducidad acreedor de parte del titular minero. Entonces se incluye como una nueva causal. La realización de actividades mineras por fuera del área contratada sería otra de las causales de caducidad, que pues esto sería básicamente como extracción ilícita de minerales, porque hacer actividades mineras pues por fuera de un área concesionada pues no es nada más y nada menos sino que minería ilegal, extracción ilícita de minerales, no presentar el plan de cierre minero que ya vimos en el programa pasado que tiene muchas obligaciones, se le incluyen bastantes requisitos, de la no presentación de ese plan de cierre también es una causal de caducidad. Resulta extraño que se incluya esa causal, pues es claro que quedó como una obligación en el programa de trabajos y obras que debe incluirse ese plan de cierre, incluso desde el inicio del proyecto, pero pues se incluye en el proyecto de ley esta causal de caducidad. Otra de las causales que se incluyen es el no cumplimiento del plan de gestión social, siempre y cuando pues ese incumplimiento sea imputable al contratista minero. Muy complicado este tema social porque ¿qué será no cumplir con el plan de gestión social? Muchas veces las empresas ven bastantes impedimentos y oposición radical por parte de la comunidad a no querer dejar que las empresas ejecuten sus proyectos mineros y en especial sus obligaciones sociales. Entonces, cuando hay un incumplimiento de ese plan de gestión social, podrá haber una causal de caducidad. Es un tema bastante relevante esto de las nuevas causales de caducidad. Además, se incluyen otras causales como son cuando el contratista minero no realice la entrega o oculte información técnica al Banco de Información Minera y cuando las empresas en ejercicio de sus actividades contratan o bien a personas menores de edad o a extranjeros sin permisos de trabajo correspondientes. Entonces, ojo, porque muchas veces traen expatriados, personas de otros países
que no cuentan con los permisos correspondientes y pues esto puede dar lugar también a a un causal de caducidad, porque la causal es bien amplia, dice en ejercicio de actividad minera. Así que la actividad minera será la labor propia de operación o será también las labores administrativas. Bueno, pues estas son las nuevas causales. Se establece un nuevo procedimiento de caducidad donde habrá una audiencia, donde habrá un plazo para unos descargos. Se establece que las multas podrán ser de hasta 5.000 salarios mínimos, lo cual no está actualmente en nuestro Código de Minas. Se señala un procedimiento propio y adicionalmente se establece que si hay un traslape de la actividad minera con dinámicas de despojo o abandono de tierras o de derechos territoriales, la autoridad minera también puede caducar el título minero. Esto es muy curioso porque la autoridad minera, en este proyecto de ley, se le da un gran poder a la autoridad minera de analizar a su discrecionalidad si las explotaciones mineras autorizadas se traslapan o tuvieron que ver con territorios de comunidades que han sido víctimas de despojo o abandono de tierras. Entonces, no es muy claro por qué la autoridad se mete con competencias que ya están regladas para los jueces de restitución de tierras, para todos los temas de víctimas del conflicto. Decide el proyecto de ley meterse con ese tema y decide darle un superpoder a la autoridad minera para que ésta pueda decidir cuándo se dio ese traslape o esa intervención con esas comunidades víctimas del despojo, y tiene una consecuencia muy grave, que es que se declarará la caducidad. Bueno, hemos visto cuáles son las nuevas causales de caducidad, cuáles son las que se eliminarían con base en el proyecto de ley. Se incluyen, como lo dije, 10 causales de caducidad más, quedarían unas 22 causales de caducidad. Vamos a ver qué nos trae este proyecto de ley, si se radicarán o no ante el Congreso de la República. Yo creo que independientemente de que se radique este proyecto de ley, lo importante de leer todo esto es lo que está pensando el gobierno actualmente sobre el sector minero, lo que quiere hacer, porque muy probablemente si este proyecto de ley no se radica o si no llegara a pasar en el Congreso de la República, pues muy seguramente el gobierno, como lo ha solido hacer hasta el momento en otros sectores y en este sector mismo, pues empezará a expedir regulaciones, actos administrativos o normativas, decretos, donde se adopte todo este tipo de regulaciones. Entonces, importante estudiar lo que el gobierno quiere para el sector minero. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.